Una reacción química es hablar de todo lo que existe en el universo en la transformación, ¿correcto? ¿Sí? Químicamente, ¿cómo lo podríamos más o menos conceptuar, no? Podemos decir que una reacción química es aquel proceso por el cual sustancias originales interactúan, pero para crear nueva sustancia. Como un pedazo de fierro, por ejemplo, que lo dejas encima de una mesa, debido a la presencia del oxígeno, al cabo de algunos días o semanas o meses, se oxida, ¿sí o no, muchachos? Eso, por ejemplo, es vía reacción química. Hablar por ello de una reacción química, jóvenes, es hablar de la transformación de la materia, crear, generar, formar nueva sustancia, ¿correcto? Ahora, si podemos decir entre comillas, como una ley química es la llamada evidencia de una reacción, ¿ya? Por ejemplo, la liberación de gases es una evidencia, la formación de precipitados es otra evidencia, cambio de coloración de colores es otra evidencia, variación de energía, que la más importante, es otra evidencia. Profe, ¿qué significa evidencia? Significa que en una reacción química, por ejemplo, seguramente podría ocurrir cualquiera de los cuatro casos o los cuatro casos, etcétera, ¿correcto? Es lo que normalmente ocurre, ¿está bien? No necesariamente, por supuesto, ¿no? Porque no siempre se va a liberar un gas, ¿no? Entonces, generalmente ocurre de esa manera, ¿sí? Son las cuatro evidencias que lo tomamos universalmente, ¿correcto? Pero, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos experimentarlo? Veamos. Supongamos nosotros a ver que acá tenemos un pedazo de zinc, supongamos a ver, ¿está bien? ¿Qué le cae, por decir a ver, a un baño que tiene, por decir a ver, ácido sulfúrico? Ya está. Si el llamado zinc cae al baño del ácido, se genera una efervescencia, una burbuja, ¿no es cierto? ¿Qué me indica eso, profesor? Que se está liberando el gas hidrógeno, mira. ¿Ahí? Y que por acá se va formando el llamado sulfato de zinc. Nada más. Mira, él es un metal, el metal zinc. Él es un ácido, él es una sal, él es el gas hidrógeno. Pregunta, ¿las sustancias son iguales? No, no es cierto. Entonces, como has creado algo nuevo, totalmente diferente a las iniciales, eso, jóvenes, se le va a llamar simplemente reacción química, recuérdalo. ¿Qué es lo bueno de todo? Que toda reacción química se puede escribir matemáticamente, mediante la llamada ecuación química, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué me indica eso? Por ejemplo, el zinc. ¿Reacciona con quién? Con el ácido sulfúrico, mira. Estas sustancias que reaccionan se le llaman reactante, ¿está bien? También se le puede llamar reaccionante, porque son los que van a interaccionar, mira. ¿Qué es lo que se van a formar? Bueno, se va a formar el sulfato de zinc, lo tenemos ahí en la gráfica, ¿no es cierto? Sulfato de zinc, más la liberación del gas hidrógeno, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué se puede atribuir a eso? Que los reactantes habrán interactuado para generar los productos, que los reactantes habrán reaccionado para formar o producir las nuevas sustancias, llamada producto, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, a partir de ahora, jóvenes, vamos a hablar siempre de una reacción química en base a ecuaciones matemáticas, nada más. Porque la reacción química no va a estar graficando uno por uno, ¿sí o no? Y en el examen no te viene gráficas, te viene ecuaciones, ¿correcto? Entonces, la forma matemática viene a ser justamente la llamada ecuación química. Te comento que se van a clasificar de diferentes maneras. Una forma de clasificar, jóvenes, por ejemplo, se le llama reacción de composición. ¿Qué significa la palabra composición? La palabra composición significa proviene de componerse, juntarse, unirse, ¿sí o no, muchachos? Eso ocurre, por ejemplo, cuando de repente una sustancia A reacciona con una sustancia B, con una sustancia C y así consecutivamente. ¿Pero para qué? Para formar solamente un único producto nada más. Pueden haber N reactantes, pero solamente un producto nada más. Justamente a ella se le llama reacción de composición. Es totalmente diferente a una reacción de descomposición, que es lo contrario, mira, ve. ¿Cuándo ocurre una descomposición? Cuando, por ejemplo, solamente un reactante, ¿no? Un reactante nada más, R, por ejemplo, va a formar de repente dos, ¿no? De repente dos o más productos, mira. ¿Está bien? O más productos, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera, mira. ¿Ya? A ella, jóvenes, se le llama descomposición. ¿Está bien? Como tú puedes observar, la descomposición es lo contrario a la llamada composición. Ejemplos clásicos. Por ejemplo, a ver, tienes un calcio por acá, más el ZN cloro 2. Bueno, acá, jóvenes, a ver, más el oxígeno sería, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir una composición. Por ejemplo, va a formar el CaO. ¿Está bien? El oxicalcio, ¿no? Bueno, acá lo que está faltando es que está cambiando su numerito, ¿no? Y eso lo vemos ya en balance de ecuaciones, ¿correcto? Por ahora entendamos lo siguiente. Si yo tengo dos reactantes a la izquierda y solamente a la derecha un producto, esos, jóvenes, se llama composición. No te vayas a olvidar, ¿está bien? O de repente, por ejemplo, podría hablar de lo siguiente, ¿no? ¿Qué te digo? Mira, por ejemplo, el MgO más el agüita. Forma por acá el hidróxido de magnesio, MgOH dos veces. ¿Sí? De esa manera hablamos sobre la llamada reacción de composición. Ahora, dentro de ella van a haber dos casos particulares muy importantes, la llamada síntesis de Lavoisier y la llamada síntesis de Haber-Bosch.
La llamada síntesis de Lavoisier se refiere a la formación del agua. Eso ocurre cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno y forma la molécula de agua. El amigo Lavoisier ejecutó, formó, generó, experimentó, como quieras llamarlo, formó el agua a través del hidrógeno con el oxígeno. De igual manera, la síntesis de Haber-Bosch, algunos lo llaman de Haber nada más, ¿no? Ocurre cuando el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para formar el llamado amoníaco. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada reacción de composición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, la llamada reacción de descomposición. La palabra descomposición significa separarse. Por ejemplo, una reacción de descomposición ocurre cuando una sustancia se descompone formando diferentes productos, como por ejemplo en este caso, mira, el CaCO3. Forma el CaO más el CO2. ¿Ahí? O de repente por acá el KClO3. Forma el KCl más el O2. ¿Está bien? Es una descomposición. ¿Por qué? Porque solamente un reactante está formando dos productos. Mira. De igual manera por acá, míralo, por ejemplo, el agüita forma por acá el H2 más el O2. De repente el NaCl forma por acá el sodio más el cloro 2. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo así? Ahora, cada una de ellas se le puede diferenciar. Por ejemplo, si la descomposición se lleva a cabo dándole calor de por medio, eso se va a llamar pirrólisis. Pueden colocarlo arribita un triangulito o abajito un triangulito. Ambos son válidos por si acaso. ¿Ya? Entonces el triangulito significa calor, le está dando calor. Si tú le das calor a ella, entonces eso se llama pirrólisis. Si en vez de darle calor tú le das corriente eléctrica, eso se llama electrólisis. Significa que el agua se descompone con corriente eléctrica, generando justamente los productos deseados. Y por ser corriente eléctrica, eso se llama electrólisis. De igual manera por acá el cloruro de sodio emplea corriente eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Corriente eléctrica, ¿sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, nos ordenamos. ¿Por qué se le llama descomposición? Porque solo un reactante está formando dos productos o más. ¿Por qué le llama pirrólisis? Porque esa sustancia se descompone dándole calor. ¿Y por qué se llama electrólisis? Porque esa sustancia se descompone dándole corriente eléctrica, ¿de acuerdo o no? De ahí nace la palabra justamente electrólisis, ¿ya? De esa manera hablamos sobre la reacción de composición y la reacción de descomposición. La otra reacción se llama de sustitución. Eso ocurre cuando solamente un reactante, por ejemplo A, reacciona contra un compuesto llamado ABC. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente viene A, sustituye a B. Si A sustituye a B, significa que A se junta con C, formando por acá el AC. ¿Más quién? Más el B que fue sustituido. Eso, jóvenes, se llama sustitución, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, tenemos por acá el calcio más el cloruro de zinc. Ya está. Jóvenes, se va a llamar sustitución, ¿por qué? Porque el calcio viene y le bota al zinc. Si el calcio le bota al zinc, va a formar el CaCloro2. CaCloro2. ¿Más quién? Más el zinc, que fue liberado, mira. ¿Ahí? De igual manera por acá, mira. Por ejemplo, jóvenes, por acá, a ver, podemos tener por acá, ¿qué te digo? Por ejemplo, el hierro, a ver. ¿Ya? Vamos a suponer este caso, a ver, el QSO4, nada más. ¿Ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente viene el hierro y lo va a botar al cobre, ¿sí? Formando por acá el FeSO4. ¿Más quién? Más el cobre. La verdad que en reacción química, como es un caso experimental, muchachos, entonces simplemente hay casos donde no lo puedes sustituir. Pero eso se ve más adelante, ¿no? En celdas galvánicas, ¿correcto? No, entonces, hay casos donde el cobre, por ejemplo, no lo puede botar al hierro, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, ¿no?, el cobre y le agregas el hierro y no lo puedes sustituir. Entonces, eso tiene que ver bastante el potencial. Pero ahora, para que me entiendas nada más, sustitución significa que un elemento reacciona contra un compuesto, donde el elemento va, lo sustituye a él, nada más. Eso se llama simple sustitución o simplemente simple desplazamiento. Un caso particular, jóvenes, de la llamada reacción de sustitución, te comentaba, es la llamada reacción de corrosión. Una corrosión es una reacción de sustitución, pero donde necesariamente, jóvenes, tiene que ir un ácido. Yo sé que tú alguna vez has escuchado hablar que cuando un metal se cae en un ácido, el ácido lo carcome. Ese carcomerlo se llama corroerlo, ¿correcto? Por ejemplo, si coloco por acá un pedazo de hierro y le coloco acá en ácido sulfúrico, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Simplemente el ácido lo va a carcomer al hierro. Lo que matemáticamente decimos que el hierro desplaza justamente al hidrógeno, ¿sí? ¿Qué va a formar por acá? El sulfato ferroso, sería por acá el FeSO4 más el H2, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre la llamada reacción de corrosión, ¿está bien? De igual manera, por ejemplo, el calcio por acá, más que te digo, por ejemplo, el H2S, a ver, ¿eh? El ácido sulfídrico, ¿no?
¿Qué va a pasar? Que el calcio viene sustituido al hidrógeno. Si el calcio viene sustituido al hidrógeno, estamos hablando del ácido, no te olvides, va a formar por acá el sulfuro de calcio más ¿quién? Más el gas hidrógeno. Eso, jóvenes, se llama reacción de sustitución. Caso particular, corrosión, porque es un ácido contra un metal. ¿Correcto así? ¿Ya? Por de caso. El otro caso, el cuarto caso, se llama reacción de doble sustitución. Lo anterior solamente era una sustitución, porque el metal venía, botaba el hidrógeno, el metal venía, botaba el hidrógeno, ¿sí o no, muchachos? La reacción de doble sustitución ocurre cuando hay dos compuestos, por ejemplo, de la forma AB, que reacciona contra el compuesto CD. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Si AB reacciona contra CD, ¿qué va a dar ahora? Veamos. Simplemente decimos, A viene, sustituye a C. B viene y sustituye a D. ¿Ahí? Jóvenes. Si A sustituye a C, entonces A se junta con D, formando el AD. B sustituye a C, B sustituye a D, formando el BC. Más o menos así, ¿correcto así? ¿Ya? Entonces, de esa manera hablamos sobre la doble sustitución, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por si acaso. Por ejemplo, jóvenes, caso práctico, a ver, tenemos por acá el KCl más, por ejemplo, el NaBr. Entonces, acá va a haber doble sustitución. Podemos decir, por ejemplo, que el potasio bota al sodio, ¿también? O el cloro también bota al bromo. Hay una doble sustitución, ¿sí o no, muchachos? Si el potasio bota al sodio, ¿no? Simplemente se forma el KBr más, lo que me está quedando sería el NaCl, ¿sí o no, muchachos? El NaCl, porque el cloro le bota al bromo. Hay una doble sustitución ahí, ¿está bien? O de repente podríamos hablar del CaCO3 frente al MgSO4, mira. Ya está. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, simplemente decimos, por acá, jóvenes, simplemente decimos por acá, míralo, el calcio va a botar al magnesio, sería primera sustitución, y el carbonato va a botar al sulfato, mira, segunda sustitución, ¿está bien? Si el calcio bota al magnesio, va a formar el sulfato de calcio, sería por acá el CaSO4. Más quién, lo que me queda sería carbonato de magnesio, el MgSO3. Imagínate como si fueran dos parejas que se han intercambiado, ¿correcto? A esos jóvenes se le llama doble sustitución. Dentro de ella tenemos un caso particular llamada neutralización. La llamada neutralización ocurre una doble sustitución también, pero es un ácido contra una base, donde generalmente te va a dar la sal más el agua, muchachos. Eso, jóvenes, se llama reacción de neutralización. Por ejemplo, HCl más el KOH. A ver, viene el potasio, le bota al hidrógeno, primera sustitución, viene el cloro y le bota al OH, segunda sustitución, ¿sí o no, chicos? ¿Qué formaría al final? Formaría el KCl, ¿no? El potasio con el cloro, y el H con el OH me da la molécula de agua, ¿sí o no, muchachos? De esa manera, mira. De esa manera hablamos sobre la llamada reacción de neutralización, ¿correcto, sí? De igual manera por acá el ácido sulfúrico, mira. ¿Más quién? A ver, más por ejemplo por acá el CaOH2 ¿no? Claro, puede ser un ácido contra un hidróxido, ¿sí o no, chicos? Entonces, el calcio viene y le bota al hidrógeno, ¿sí? El sulfato viene y le bota al OH, ¿eh? Es una neutralización, ácido con una base, ¿eh? ¿Qué va a formar por acá? Sulfato de calcio, más quién, más el agüita. Creo que va a formar un par de agua, ¿no? Pero vamos a dejar de lado el balance, ¿sí? Simplemente agüita nada más, ¿está bien? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre lo que vendría a ser, joven, la llamada reacción de neutralización. Ojo con lo que te voy a explicar ahorita, mira, escúchame. Jóvenes, hay un pequeño problema, hay un pequeño detalle sobre la llamada reacción de metátesis, ¿está bien? Y lo vamos a dar como observación, ¿ya? Mira, en algunos libros le llaman así, reacción de doble sustitución o metátesis. Eso, por ejemplo, está mal. Metátesis no es necesariamente doble sustitución, ¿ya? Para que sea metátesis, no puede haber, por ejemplo, un redo de por medio. En cambio, una doble sustitución puede ser cualquiera, redo, no redo, lo que sea. Por ejemplo, mira para que me entiendas acá, mira. Por ejemplo, el hierro que está acá, según la carga, él vale más 2. Porque él vale menos 1, menos 2, él vale más 2. El níquel que está acá por el valor, mira, por el valor, más fácil lo ves así, creo, por el valor, él sería más 3. De igual manera, por el valor, él sería más 3. Por el valor, él sería más 2. Si tú te das cuenta, por ejemplo, es una doble sustitución. El hierro viene y le bota al níquel. El cloro viene y le bota al yodo. ¿Ya? Hay una doble sustitución ahí, ¿correcto? Sí, pero si un elemento cambia de carga, no puede llamársele metátesis. Porque metátesis significa que no puede haber cambio de carga, mira. Entonces significa que una metátesis es una doble sustitución también, pero donde no debe haber cambio de carga. Por ejemplo, el de abajo es una metátesis, mira. Potasio vale más 1.
¿Ya? Plata vale más 1. Potasio vale más 1. Plata vale más 1. Si tú te das cuenta, nadie cambia. Pero eso el nitrógeno no, pues. Si tiene acá NO3 y NO3, no puede cambiar. Si tiene ClO4 no puede cambiar. En otras palabras, esto sí es una metátesis. ¿Por qué? Porque es doble sustitución y es no redox a la vez. En cambio, la anterior es una doble sustitución, ¿no? Pero hay redox de promedio. ¿Qué significa redox? Que hay cambio de carga, mira, que ahorita lo vamos a ver por ahí también, ¿ya? Que hay cambio de carga. Entonces, si hay cambio de carga, muchachos, no puede ser metátesis. Ten cuidado, te estoy dando como una observación, ¿correcto? ¿Sí? La otra, mira, reacción de combustión. La palabra combustión es sinónimo de quemar. ¿Cuántas veces quemamos algo nosotros? ¿No? Provocamos un incendio de repente por ahí, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, el quemar algo se le llama reacción de combustión. Pero para que haya combustión, jóvenes, tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión, ¿correcto? Al oxígeno se le llama comburente y a la sustancia que va a quemar se le llama combustible, ¿no? Por ejemplo, la materia orgánica es muy buen combustible, rápidamente se quema, rápidamente se prende, muchachos, ¿no? Combustible más oxígeno genera la combustión. Químicamente hablando se le llama comburente, ¿correcto así? A esos jóvenes se le llama reacción de combustión. Pero van a haber dos casos, puede ser completa o puede ser incompleta, ¿sí o no, muchachos? Mira, la reacción puede ser la misma, mira, H4 más O2. Puede ser la misma, mira, H4 más O2. ¿Está bien? Ya está, ¿correcto así? Ahí nomás, ¿está bien? Puede ser la misma, mira. Si por O, B en una combustión hay facilidad de reacción con el oxígeno, puede formar el CO2 más el agua. Y si por A hay dificultad, puede formar el CO más el agua. ¿Está bien? Jóvenes, cuando forme el CO2 se le llama completa y cuando forme el monóxido de carbono se le llama incompleta. Significa que en toda combustión completa debe liberar CO2 y agua. Aparte que energía, siempre, jóvenes, energía se libera en ambos casos. Significa que una reacción de combustión libera energía. Luego vas a ver que se llama también exotérmica, ¿correcto? Una reacción de combustión, jóvenes, puede ser completa e incompleta. Una combustión completa, por ejemplo, genera una llama color azul. Una combustión incompleta genera una llama color amarillo. Puede haber variación de color, pero químicamente se le llama azul para la completa, amarilla para la incompleta. Por ejemplo, cuando tú prendes una cocina, ¿no? Una cocina moderna, por supuesto, ¿qué color de llama sale? Sale o no color azul. Y prácticamente no humea demasiado, ¿no es cierto? No bota mucho monóxido de carbono, ¿correcto o no? ¿Sí? En cambio, si la combustión es incompleta, jóvenes, por ejemplo, préndele una fogata por ahí, bota bastante humo, ¿sí o no, muchachos? Y la llama sale color amarilla. Es ahí donde va diferenciando una combustión completa de una combustión incompleta, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el gas etano, C2H6. Agrega el oxígeno, quiero que sea combustión. Va a ser combustión eso. Si quiero que sea completa, va a formar el CO2 más el agua, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Nada más. Por ejemplo, un alcohol, a ver, CH3OH. Agrega el oxígeno, va a ser combustión. ¿Está bien? Es un alcohol, mira, va a ser combustión. Genera CO2 más agua, bueno, entonces esa combustión va a ser completa, ¿correcto? ¿Sí? Un caso particular, cuando el carbono, monóxido de carbono, reacciona con el oxígeno, forma el llamado CO2. Bueno, acá no va a liberar agua porque simplemente ya no lleva hidrógeno, mira. Entonces, esa combustión debe ser una combustión completa, ¿correcto? A diferencia de una incompleta, por ejemplo, a ver, el benceno, por decir, a ver, C6H6, reacciona con el oxígeno. ¿Ya? Quiero que sea incompleta. ¿Qué debe de formar? Ya no puede formar CO2. Va a formar ahora CO. ¿Más quién? Más el agua, míralo. ¿Eh? De igual manera por acá, C2H5OH. Agrega el oxígeno. Ya está, ahí. Jóvenes. Por acá, jóvenes, va a liberar ahora el monóxido de carbono porque quiero que sea incompleta, mira. ¿Ya? Más agua. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Un caso particular. Cuando el carbono reacciona con el oxígeno, forma justamente el CO2. Es un caso particular, el CO, ¿no? Para que sea combustión incompleta. ¿Está bien? Una vez más acá, no libera agua porque ella no tiene hidrógeno, recuérdalo. De esa manera hablamos de una combustión completa y una combustión incompleta. ¿Correcto? ¿Sí? La llamada reacciones caloríficas, que sería la otra, es porque de por medio va a haber calor. Pueden ser dos casos. Pueden absorber calor, pueden liberar calor. Cuando absorben calor se le va a llamar endotérmica. Cuando libera calor se le va a llamar exotérmica, que ahorita lo vamos a ver. ¿Correcto? ¿Sí? Te comentaba que las reacciones caloríficas son de dos tipos. Puede ser endotérmica, puede ser exotérmica. Te decía que una endotérmica era cuando absorbe calor. Una exotérmica es cuando libera calor. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Mira, bien. Por ejemplo, acá las sustancias reaccionan, pero para que se lleve a cabo le vamos a dar calor, formando los productos deseados. Acá es al revés. Las sustancias reaccionan,
Van a formar los productos, pero van a liberar calor. Por acá liberan calor, mira. Entonces, ¿qué podemos decir, muchachos? Si por A o B absorben calor, se le llama endotérmica. Si por A o B libera calor, se le llama exotérmica. Pero hay una cosita importante. Hoy en día se le está llamando endalpía, o si quieren mejor, variación de endalpía. Se le llama también entalpía de reacción, no te olvides, ¿ya? Solo que nosotros estamos más acostumbrados a hablar de calor, ¿no es cierto? Por ejemplo, el amoníaco requiere 93,5 kilojoules sobre mol para que se pueda descomponer de esa manera. Este calor que tú le das viene a ser justamente, o me dice justamente que viene a ser una endotérmica. En cambio acá, carbono más oxígeno forma el CO2, libera 391 kilojoules sobre mol. ¿Qué significa eso? Que está liberando calor. Y si está liberando calor, jóvenes, se le llama a ella exotérmica, ¿correcto? ¿Ya? Por si acaso. Ahora, eso sí, el calor que absorbe, el calor que libera, se le puede sacar fuera como un delta de H, Solo que si es endotérmica, sería positivo. Si es exotérmica, sería negativo, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, cada una de ellas se le puede graficar. Claro que uno es inversa de la otra, como siempre, ¿no? Significa que una endotérmica es la inversa de la exotérmica, ¿correcto? Jóvenes, si vamos a interpretar la gráfica, decimos lo siguiente. Como hay reactante y producto, entonces tiene que haber una parte donde se confunde reactante con producto, ¿sí o no, muchachos? Más o menos algo así, mira, bien. En la gráfica del plano cartesiano, la zona izquierda se llama zona de reactante. La zona derecha es zona de producto. Acá hay un punto donde no es ni reactante ni producto, sino más bien es una mezcla de todos ellos. Justamente ese punto, jóvenes, se le llama complejo activado, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Complejo por qué? Porque no está definido la sustancia, por ser un estado de transición. En otras palabras, no es ni reactante ni producto, sino una mezcla de ellos, ¿correcto? ¿Activado por qué? Porque toma la máxima energía, la máxima entalpía, mírale. ¿Ya? Ahí tiene la entalpía del complejo. Él es el producto, es el reactante. La diferencia de H de producto menos H de reactante, eso se llama calor de reacción, entalpía de reacción, delta de H. En otras palabras, él sería H de producto menos H de reactante. Te lo puedo demostrar, mira por acá, mira. Si él es H de producto, todo este tramo, mira. Y el H de reactante es este tramo nada más. Entonces la diferencia sería o no positiva, muchachos. Porque producto es mayor que reactante, mira. Entonces la diferencia va a ser positiva. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo, sí? La exotérmica es igualito, solo que está al revés, ¿no? Imagínate, voltealo nada más. Entonces, este tramo sería reactante, este tramo sería producto. Reactante, producto, punto intermedio, punto estado de transición o complejo activado. Desde el punto inicial al punto máximo es la energía que requiere para activar la molécula. Se llama él energía de activación. La energía mínima y necesaria para activar la molécula, para activar la reacción en todo caso. ¿Ya? Acá también, ¿no? Como tú puedes observar, jóvenes, una reacción endotérmica requiere más energía de activación que una exotérmica que requiere poco, mira. ¿Está bien? Y no te vayas a olvidar una vez más. El delta de H viene a ser igual a H de producto menos H de reactante, ¿no? Tú puedes observar acá que el producto es menos que el reactante, ¿no? Aquí está el producto es menos que el reactante, ¿sí o no, muchachos? Si el producto es menos que el reactante, entonces producto es menos que el reactante, entonces la diferencia va a ser negativa, ¿sí o no, jóvenes? Simplemente decimos por acá que ella va a ser negativa. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿Ya? Ahora, jóvenes, también se puede hablar según el sentido de reacción, aunque parezca tonto de verdad. Estas reacciones químicas, muchachos, lo determinan por la flecha nada más. ¿Pero qué significa irreversible de lo reversible? Una reacción irreversible, más o menos podemos decir que es cuando reacciona, forma el producto y ahí acaba toda la reacción. Pero una reversible no. Reaccionan dos sustancias, forman el producto y una parte de ella retorna a lo inicial. Y así se hace monótono, va y viene, va y viene, va y viene. No necesariamente todo, sino una cantidad significante, sí. ¿Ya? Justamente ella se llama reacción reversible y se caracteriza porque van a estar en equilibrio, no te olvides, ¿sí? Donde las propiedades se van a hacer constantes, ¿correcto? En cambio la otra no, inicia, termina y ahí acaba todo, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, jóvenes, KClO3, ¿ya? Por ejemplo, chicos, a ver, KClO3. Una flechita por acá significa que forma el KCl más el O2 y ahí termina todo, mira. ¿Está bien? De repente por acá, míralo a ver. ¿Qué te digo? Calcio, oxígeno, más agüita, se forma el hidróxido de calcio, CaOH dos veces. Irreversible, mira, ¿correcto así? ¿Cómo sería lo reversible? Por ejemplo, a ver, N2 más H2 forma, por ejemplo, el NH3, pero reversible porque lleva doble flecha, míralo. ¿Ahí? Por eso se llama reversible, ¿no? Otro, por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? El CaCO3, reversible por acá y forma el CaO más el CO2.
Eso, jóvenes, se llama reacción reversible, no te vayas a olvidar, ¿sí? El otro caso se llama reacción catalítica. Hay casos donde tienes que agregarle una sustancia para que se lleve a cabo la reacción. Esos casos se llama reacción catalítica. ¿Qué significa eso, profesor? La sustancia que tú le agregas se llama catalizador. Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de reacción sin alterar su estructura interna, ¿correcto así? Es más o menos algo así, imagínate, José y María es una pareja de enamorados que se quieren, se aman y se adoran. Pues esa cosita de la vida se pelearon y se distanciaron un poquito. Pero Carlos es amigo de José y María, su chochera, su pata, su yunta, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Qué hizo Carlos? Fue a hablar con José por separado, fue a hablar con María por separado, los juntó y luego se marchó. Él, una vez que los junta y luego se marcha, podemos decir que él ha servido para ayudarle a formar la unión, son los muchachos. De repente nosotros le llamamos algo feo porque dice, oye, le está haciendo el bajo, ¿no? Oye, alcahuete, ¿no es cierto? Pero suena feo llamarle alcahuete. En química llámale catalizador, ¿correcto o no? ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque los catalizadores son sustancias que ayudan a que se lleve a cabo la reacción. Ahora, jóvenes, los catalizadores, muchachos, varían, vamos a decirlo así, modifican la velocidad de reacción sin alterar su estructura interna. En otras palabras, no se consumen nada. Por eso pueden ser de dos tipos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. A los positivos comúnmente le llamamos catalizador. Al negativo normalmente le llamamos inhibidor. Pero el catalizador aumenta la velocidad. El inhibidor disminuye la velocidad. Lo que aumenta la velocidad se le llama catalizador. Y siempre un catalizador o un inhibidor se coloca encima de la flecha. Por ejemplo, si yo le coloco acá granillas de hierro, ¿no? Esto lo hace más rápido, formando el llamado amoníaco. El hierro en este caso es el catalizador. Debes entender que solamente ayuda a que se lleve a cabo más rápido la reacción y luego se marcha con su misma cantidad. Prácticamente, jóvenes, no se consumen, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? Por si acaso. De igual manera, por ejemplo, el peróxido, si yo le agrego el pentóxido de dimanganeso, ella hace que no se descomponga tan rápidamente. Por lo tanto, está sirviendo, disminuyendo la velocidad de reacción. En otras palabras, inhibe la reacción. Retarda la reacción, disminuye la velocidad, lo hace más lento, ¿correcto? ¿Sí? Porque si no, caramba, forma cualquier cosa, ¿de acuerdo o no? Pero sin embargo, el pentóxido acá hace que ella disminuya un poco su velocidad. De ahí nace la palabra catalizador negativo. Retarda la velocidad, ¿correcto? ¿Sí? De todas las reacciones químicas, realmente la más importante viene a ser reacciones de óxido-reducción. Ahora, debes entender que la palabra óxido-reducción deriva simplemente de dos nombres, de una oxidación y de una reducción. La palabra reducción deriva de rex, la palabra oxidación deriva de ox. Si lo juntamos significa simplemente redox. Pero debes entender que la palabra redox significa realmente transferencia de electrones. Significa que una especie va a perder para que otra especie vaya a ganar. Y cuando ocurre eso, es ahí donde se lleva a cabo la llamada reacciones redox. ¿Correcto, sí? La oxidación, jóvenes, es la primera parte y la reducción sería la segunda parte. Por ejemplo, una oxidación es cuando un elemento aumenta de carga. Si tú te das cuenta, por ejemplo, de lo inicial a lo final, de más 2 está pasando a más 6. Entonces está aumentando de carga, ¿sí o no, muchachos? Si aumenta de carga, eso se llama oxidación. En cambio, el otro, mira, el manganeso va de más 7 a más 2. Como tú puedes observar acá, disminuye de carga, ¿sí? Si disminuye de carga, ella se le llama reducción. No te vayas a olvidar cuando aumenta oxidación y cuando disminuye reducción, ¿correcto? Ahora, para saber cuándo gana o cuándo pierde, mira, fácilmente te lo puedo demostrar. Por ejemplo, tú sabes que la carga más 2 significa pierde 2 y la carga más 6 significa pierde 6. Si tú inicialmente habías perdido 2 y te marchas perdiendo 6, entonces tú razona y di, yo tenía 2 soles, me marcho perdiendo 6 soles. Entonces, en el trayecto habré perdido 4 soles más, ¿sí o no, jóvenes? Entonces, justamente a eso se refiere a oxidación, que durante lo inicial o lo final va a haber una pérdida adicional, ¿correcto? En este caso, ¿cuánto? Bueno, para saber cuánto matemáticamente réstalo, ¿no? 2 acá, menos 6 acá sería menos 4. ¿Qué significa eso? Que pierde 4 electrones para que se oxide de más 2 a más 6, ¿correcto? De igual manera una reducción, pero sería al revés. En este caso va a ganar ahora. De más 7 a más 2 sería más 5. Se convierte en 5 electrones. O sea, significa que ganaría 5 electrones. Por lo tanto, jóvenes, de esa manera hablamos sobre una llamada reacción redox, oxidación y reducción. Pero algo muy importante de ella es el balance de ecuaciones, el balance redox. Por ejemplo, para poder balancear por redox, lo primero que tienes que hacer es hallar las cargas. Y como tú bien sabes, el hidrógeno vale más 1, el oxígeno vale menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Él vale menos 6, él vale más 1, el nitrógeno vale más 5, ¿sí? Para que la sumatoria sea 0. De igual manera, por ejemplo, el hidrógeno vale más 1, eso lo hace más 2. El azufre vale menos 2, ¿no es cierto? Así lo haría 0, ¿está bien? Por ejemplo, por acá tenemos el monóxido de nitrógeno, ¿sí? El oxígeno vale menos 2, lo sabes.
El nitrógeno tendría que ser entonces más 2. El azufre está solito, vale 0, como tú bien sabes, ¿correcto? En el llamado ácido permangánico o simplemente HMnO4. ¿Sabes que el oxígeno vale menos 2, menos 8? El hidrógeno vale más 1. Si él vale menos 8, él vale más 1, él vale más 7 entonces, ¿sí? De igual manera en el HI. ¿Sabes que el hidrógeno vale más 1? No te olvides. Por lo tanto, el yodo tendría que ser menos 1 para que la sumatoria sea 0. De igual manera, por acá el MnO. El oxígeno vale menos 2 y el manganeso tiene que ser más 2, ¿sí? En el ácido periódico o simplemente HiO4. Hidrógeno vale más 1, oxígeno vale menos 2. Menos 2 por 4 es menos 8, menos 8, menos 8 más 1. ¿Será o no más 7, jóvenes? ¿Sí? De igual manera abajo. ¿Sabes que el hidrógeno vale más 1? Sería más 3. El nitrógeno vale menos 3 entonces para que la sumatoria sea 0. El H3 por 4, el hidrógeno vale más 1, más 3. El oxígeno vale menos 2, menos 8 acá. El fósforo por lo tanto sería más 5, ¿sí? Acá. El NO, el oxígeno vale menos 2, el nitrógeno vale más 2, esta solita vale 0, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Una vez hecho ello, marcamos los que están cambiando de carga. Por ejemplo, el nitrógeno va de más 5 más 2, márcalo ahí. ¿Qué más está cambiando? Está cambiando también, por ejemplo, jóvenes, el azufre de menos a 0. ¿Está bien? De igual manera, a ver, el yodo va de menos 1 a más 7 y el manganeso va de más 7 a más 2. De igual forma, el nitrógeno va de menos 3 a más 2 y el fósforo va de más 5 a 0, ¿sí? Ya está. Ya marcamos los que están cambiando. Ahora, como el redox, como hicimos acá arriba, resta inicial menos final, y colócalo ahí. Por ejemplo, dices 5 menos 2, correcto, bacán, eso me da más 3 electrones, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? O por ejemplo, el azufre de menos a 0, ese me va a dar acá menos 2 electrones, ¿sí? Ya está. De igual manera, por acá, el manganeso va de más 7 a más 2, eso significaría más 5 electrones. De igual forma, por acá, de menos 1 a más 7, eso sería menos 8 electrones. Puede observar los cambios que está suscitando. De igual manera, por acá, de menos 3 pasa a más 2, eso sería menos 5 electrones. De igual forma, jóvenes, de igual forma, muchachos, de más 5 pasa a 0 sería más 5 electrones. Ya está. Hasta acá lo conocemos por lo de arriba, es lo mismo de arriba. Bueno, ahora entra a tallar el balance redox. Recuerda que la palabra balance significa igualar. Este número que está acá debe ser igual a este número que está acá. Acá sería por 3 y acá sería por 2. Esos números pasarán a ser los coeficientes. El 2 va al nitrógeno, el 2 va al nitrógeno. El 3 va al azufre, el 3 va al azufre, ¿sí? ¿Qué está faltando? El agua, ¿sí o no? Pero el agua, para balancearlo, se cuentan los hidrógenos. Mira, acá tendría 6 y acá tendría 2, sería 8. Entonces acá sería por 4, mira. ¿Correcto, sí? De igual manera acá sería por 8, sería 40, solo valor sin signo, y acá sería 5, solo valor nada más. El 8 será al manganeso. El 8 será al manganeso. El 5 será al yodo. El 5 será al yodo. Falta balancear el agua. Como tú bien sabes, para balancear el agua se cuentan los hidrógenos. Acá hay 8, acá hay 5, sería 13. Muy bien. Acá hay 5, que tiene que ser 8 para que sea 13, ¿sí o no, muchachos? Si acá va a tener que ser 8, simplemente multiplícale por 4 nada más. Y la ecuación está correctamente balanceada, ¿está bien? De igual manera la última, pero acá como ambos son iguales, sobreentiende que tiene que ser la unidad nada más, solamente la unidad. Por lo tanto, acá sería 1, acá sería 1, acá sería 1 y acá sería 1. Para balancear el agua se cuentan los hidrógenos. Acá hay 3 hidrógenos, acá hay 3 hidrógenos, sería 6. Por lo tanto, acá tendría que ser por 3. Y la ecuación está correctamente balanceada.